A continuación, veremos ya lo que trata el enrutamiento estático, una pequeña información y unos pequeños ejemplos de qué es lo que trata el enrutamiento estático. Como bien nos dice acá la diapositiva, el enrutamiento es fundamental para cualquier red de datos, ya que transfiere información a través de una internet, de un origen a un destino. Los routers son dispositivos que se encargan de transferir paquetes de una red a la siguiente. Las rutas estáticas son muy comunes y no requieren la misma cantidad de procesamiento y sobrecarga de los protocolos de un router dinámico. Hay routers dinámicos y estáticos. Los dinámicos son los que se carga ya el motor de corregir o hacer hacer toda la transferencia de datos por medio del motor, sin que nosotros le especifiquemos dónde queremos y cómo queremos que envíen esos paquetes. A cambio que el enrutamiento ya predeterminado, el que ya es manualmente, que nosotros digitamos, es ya donde nosotros decimos qué tanta cantidad y qué tanta velocidad de transferencia queremos que se transmitan los paquetes. Al hablar de implementación de un router, nos dice que un router puede descubrir redes remotas de dos maneras: manualmente. Las redes remotas se introducen de forma manual en la tabla de rutas por medio de rutas estáticas, y las dinámicas, las rutas remotas se descubren de forma automática mediante un protocolo de routing dinámico, como les comentaba anteriormente. Aquí en esta diapositiva ya podemos ver lo que son las rutas estáticas, una situación de rutas estáticas y predeterminadas, y donde a mano derecha en este cuadro vemos ya un router dinámico, donde nos dice acá que el routing R1 es utilizado como un EIGRP para avisarles a mis vecinos o a los vecinos que están en el otro lado con el router R2 para que haya una buena conexión. Las ventajas y desventajas de un router dinámico. En el lado izquierdo, nos dice que son las ventajas. Son las desventajas. Las rutas estáticas no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad. Las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de un router dinámico y no se utiliza ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar las rutas. La ruta que usa una ruta estática es usada para enviar datos, es conocida. La ruta donde se va a enviar datos es conocida esa ruta. Bien, ahora las desventajas. Las desventajas de un router dinámico. Nos dice que la configuración inicial y el mantenimiento son prolongados. Es por un lapso de tiempo esa configuración que se le dio al router dinámico para que envíe los paquetes o haga transferencia de información. También nos dice que la configuración es propensa a errores, especialmente en redes externas, y se utiliza solamente en grandes escalas de redes. Se requiere la intervención del administrador para mantener la información cambiante de la ruta. Como sabemos acá nos dice que son prolongados la configuración que se le asigna, a el router dinámico, ¿no es cierto? Y tiene que ser constantemente cambiante la ruta y por un administrador. No se adapta. Otra desventaja nos dice que no se adapta bien en las redes de crecimiento, o sea, en las redes de grandes escalas. El mantenimiento se torna cada vez más complicado cuando son más grandes las redes y subredes. Se requiere un conocimiento completo de toda la red para una correcta implementación. Simplemente, como no podemos ver acá,
las desventajas nos dicen bastantes cosas, que tiene un aumento de seguridad, no utiliza ningún ciclo de CPU y no calcula o comunica tantas rutas. Y las rutas estáticas ya son conocidas. A cambio, cuando son las desventajas y cuando son extensas las rutas, se le tienen que ir prolongando por un lapso de tiempo, cambiándole la ruta o modificando su dirección. Los tipos de rutas estáticas. Las rutas estáticas suelen usarse como más frecuencia para conectarse a una red específica o para proporcionar un gateway de último recurso para una red de rutas internas. También pueden utilizarse para lo siguiente, como nos dicen: reducir el número de rutas anunciadas mediante el resumen de varias redes contiguas como una sola ruta estática. También nos dice y nos afirma que crear una ruta de respaldo en caso de que falle un enlace de ruta principal. Como les comentaba, toca crear un respaldo. Ruta estática tiene que ser una ruta estática estándar. Es otro tipo de rutas. Hay rutas estáticas estándar, rutas estáticas predeterminadas, estática resumida y la flotante. Y acá nos muestra una tablita de qué es lo que se debe hacer. Listo. Una ruta estática predeterminada es simplemente una ruta estática con una dirección, se podría decir, de tanto pleca 0 como dirección IPv4 del destino al destino. Al configurar una ruta estática predeterminada se crea un gateway y de último recurso. Como podemos ver acá en mano derecha, la conexión de un router de rutas internas. Acá es el router 1. Se supone que el router 2 es el que ya tiene la red, ¿no es cierto? Pero este necesita tener conexión con esta LAN de por acá. Y nos dice que solo necesita saber cuáles son mis redes conectadas directamente desde el router 1. Estas tienen que estar conectadas a este y esta con en el puerto de giga. Acá nos muestra el uso de una ruta estática resumida, donde la ruta estática va a tomar varias direcciones para enviar los paquetes a un destinatario. Si digamos acá hay un paquete, un computador que necesita enviar tal información a este computador, va a tomar varias rutas para que la transferencia sea mucho mayor y mucho más recursiva. El tipo de ruta flotante, como nos dice, las rutas estáticas flotantes son rutas estáticas que se utilizan para proporcionar una ruta de respaldo a una ruta estática o dinámica principal. En el caso de una falla del enlace, la ruta estática flotante se utiliza únicamente cuando la ruta principal no está disponible. Como podemos ver, acá nos dan como la sintaxis del comando para darle el IP a un route, ¿no es cierto? Nosotros le damos el address y le damos la dirección y luego la máscara de red y luego salimos y verificamos. Como nos vemos acá, hay una tabla de comparación donde nos dice qué dirección debe tener un router, la máscara de subred, la dirección IP y la interfaz de entrada y salida, ¿no es cierto? Por último, ya veremos los ejemplos que son para configurar un router con las conexiones. Acá en esa tabla nos dice que la verificación de la tabla del router R1, que nos dice, acá el Begin Gateway tienen que estar conectadas y tienen que tratar de hacer un enlace con la LAN de las demás o con la LAN de uno. Por ejemplo, acá el serial que nos dieron, cada uno tiene un computador, cada uno tiene una dirección
y una conexión. Eso es, por lo general van a haber dos máscaras. En un ejemplo, cuando hay 3 routers, 3 PCs, pero uno solamente va a tener la conexión LAN. Como podemos ver acá, lo siguiente, ya nos dice que es la configuración del router R2, donde está, en qué puerto está conectada, cuántas máscaras de subred tiene, en qué dirección fue direccionada, el serial que se le asignó, acá la configuración del router 3 o una verificación simplemente, ¿no es cierto? Esta simplemente va a estar conectada a la gigahertz Ethernet y va a tener tal dirección. Ahora, la conectividad y la verificación del router R1 al R2 por acá arriba, ¿no es cierto? Solo se hace un ping para saber si este puede tener enlace con este, o más bien si esta tiene conexión entre estos. Ok, dependiendo de la configuración, las VLAN, todo tiene que estar perfecto. Acá configuración de rutas estáticas del siguiente salto en la ruta. Hacemos una verificación de los IPs del route, las máscaras de red y donde está especificada. Acá la verificación ya de tal a donde pertenece tal dirección. Como nos dice acá, al configurar una ruta estática, otra opción es utilizar la interfaz de salida para verificar la dirección del siguiente salto. En versiones anteriores del iOS, antes del CEF, en este método se utiliza para evitar el problema de búsqueda recursivas. Y nos da una nota. Para las interfaces punto a punto, puede utilizar rutas estáticas que señalen a la interfaz de salida o a la dirección del siguiente salto. Para interfaces multipunto o disfunción, es más conveniente utilizar rutas estáticas que señalen una dirección del siguiente salto.